Nosotros vimos en la clase anterior qué es el espacio isomorfo de cualquier espacio vectorial. Y decíamos que si la dimensión del espacio vectorial es igual a n, su espacio isomorfo era Rn, directamente. O sea, todo depende de la dimensión del espacio vectorial para tener cuál es el espacio isomorfo. Y también vimos que para pasar de un espacio al otro, podemos trabajar con la base usual para que el problema se simplifique. Y de esa manera yo puedo analizar cualquier problema, en lugar de hacerlo en el propio espacio, puedo hacerlo en su espacio isomorfo. Con la ventaja que tenemos que estamos trabajando con vectores en Rn cuando trabajamos con el espacio isomorfo. Vamos a ver ahora, justamente como aplicación, cómo encontramos la base y la dimensión de los subespacios. Y nosotros tenemos que, en primer lugar, un subespacio puede estar definido de diferentes maneras. Son dos maneras que tenemos para definir subespacios. ¿Cuáles son esas dos maneras? A través de un conjunto no vacío. Cualquier conjunto no vacío genera un subespacio. Y a través de condiciones. Y vamos a ver ahora cómo determinamos la base y la dimensión tanto de uno como del otro subespacio que estamos hablando. En primer lugar, tenemos la base y la dimensión de un subespacio. Para determinar una base y la dimensión de un subespacio, deben tomarse en cuenta los siguientes teoremas. Y son básicamente tres teoremas. El primer teorema, que es general, nos habla de la dimensión del subespacio. Si la dimensión del espacio vectorial al cual es subespacio W es n, la dimensión de W va a ser menor o igual que n. Y eso es consiguiente. Si yo tengo un subespacio dentro de un espacio vectorial y ese espacio vectorial tiene dimensión n, la dimensión del subespacio va a ser menor o igual que n. ¿Cuándo va a ser igual a n? Cuando el subespacio sea el propio espacio vectorial. Y eso es lo que decimos con el teorema número 6, con relación a la dimensión de subespacio. El teorema 7 nos habla de lo siguiente. Nos dice, las filas distintas de cero de una matriz en la forma escalonada son linealmente independientes. Y como generan el mismo espacio fila de la matriz original, constituyen una base del espacio fila de la matriz. Por lo tanto, la dimensión del espacio fila es igual al número de filas no nulas de la matriz escalonada y se denomina el rango de A. Nosotros habíamos visto y habíamos definido el espacio fila de una matriz y decíamos que las filas consideradas como vectores generaban un subespacio. ¿Y qué estamos viendo ahora? Que si yo llevo la matriz a la forma escalonada, las filas no nulas generan lo mismo que todas las filas originales. Pero ¿cuál es la ventaja? Que son linealmente independientes. Y como son linealmente independientes y están generando al espacio fila, decimos que las filas no nulas en una matriz escalonada forman la base del espacio solución, perdón, del espacio fila de esa matriz. Del espacio fila de esa matriz. Y el número de filas no nulas es la dimensión de ese espacio fila. Entonces estamos hablando que necesariamente en una matriz tenemos un espacio fila y la dimensión y la base de ese espacio fila lo podemos determinar como llevando la matriz a la forma escalonada. ¿Cómo nosotros ahora podemos tomar ese teorema para resolver ejercicios de subespacio? Y dice acá lo siguiente en esa nota. En la nota decimos, sabemos que cualquier conjunto no vacío genera un subespacio. Para determinar una base y la dimensión, para determinar una base y la dimensión de este tipo de subespacios generados por un conjunto no vacío, se utiliza el teorema 7. Si los vectores que generan el subespacio son vectores en Rn, se aplica directamente el teorema tal como veremos en el ejemplo 1. Y si los vectores son de otro espacio vectorial, debemos trabajar con su espacio isomorfo. Y vamos a trabajar de la misma forma que en el ejemplo 1, pero en el espacio isomorfo. Entonces, fíjense en el ejemplo 1, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un conjunto de vectores en L4, tenemos un conjunto de vectores en L4 que está generando un subespacio de L4. La dimensión de este subespacio va a ser menor o igual que 4, por lo que hemos dicho en el teorema 6. ¿Cómo hacemos para encontrar la base y la dimensión del subespacio generado por estos vectores? Como son vectores pertenecientes a Rn, en forma directa, ¿qué hago? Cada uno de estos vectores coloco como filas de una matriz. Entonces yo tengo el primer vector, sus componentes coloco en la primera fila de esa matriz. El segundo vector, sus componentes coloco en la segunda fila de la matriz.
y las componentes del tercer vector como tercera fila de esa matriz. ¿Qué hago ahora? Llevo esa matriz a la forma escalonada. Y en la forma escalonada lo que estoy consiguiendo es que se eliminen las filas dependientes y lo que me quedan son filas independientes. Dos filas independientes que generan lo mismo que estas tres. Por lo tanto, ya tenemos nosotros la dimensión y tenemos la base del espacio generado por estos tres vectores. O sea, la base y la dimensión del subespacio generado por estos tres vectores va a ser igual a ¿qué? La dimensión va a ser dos filas no nulas. Y la base va a ser cada una de estas filas consideradas como un vector. Entonces tenemos que el primer vector, llamemos W sub 1, va a tener estas componentes. Y el segundo vector, llamemos W sub 2, va a tener estas componentes. Y la dimensión es igual a 2. De esa manera nosotros procedemos cuando tenemos subespacios generados por vectores que tienen la forma de vectores en Rn. Pueden ser en R2, en R3, lo que sea. Colocamos los vectores en una matriz, llevamos a la forma escalonada. El número de filas no nulas va a ser la dimensión y la base van a ser esas filas no nulas colocadas como vectores. Y eso es lo que hemos hecho en la respuesta. La dimensión de W es el número de filas no nulas en la matriz escalonada y la base va a ser la primera fila como vector de R4 y la segunda fila como vector de R4. Esos dos vectores forman la base de W. Somos coherentes con lo que hemos dicho, que la base es el número de vectores, perdón, la dimensión es el número de vectores que tiene una base. La base de este subespacio es 2 y la dimensión es 2. Siempre eso tiene que coincidir, que la dimensión es el número de vectores que tiene la base. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Hemos aplicado el teorema número 7 para este tipo de ejercicio, cuando tenemos un conjunto de vectores en Rn que generan un subespacio. Pero decíamos que cuando los vectores no son vectores pertenecientes a Rn, son de otro espacio, ¿qué debemos hacer? Trabajar con el espacio isomorfo. Y en el ejemplo 2 tenemos justamente eso. Yo tengo acá, quiero determinar una base y la dimensión del subespacio generado por estos tres matrices. Son tres matrices que están generando un subespacio del espacio vectorial de las matrices de 2×2. Por lo tanto, si llamamos W a ese subespacio, la dimensión de W va a ser menor o igual que 4. Eso también sabemos. Solo que como tengo vectores que no son vectores en Rn, son matrices, voy a trabajar con su espacio isomorfo. Este es el espacio vectorial de las matrices de 2×2. Aquí está W, que está siendo generado por estas tres matrices. Y acá tenemos el espacio isomorfo. El espacio isomorfo de las matrices de 2×2 es de 4. ¿Cómo paso de este espacio a este espacio? Utilizando la base usual del espacio vectorial de las matrices de 2×2. Llamemos de S la base usual de ese espacio vectorial. ¿Y qué hago ahora? A1 es la primera matriz. Encuentro su vector de coordenadas con relación a esta base usual. ¿Y cuál va a ser el vector de coordenadas si esta es la base usual? Directamente los propios elementos de la matriz, colocados como un vector de R4. ¿Y cuál es el vector de coordenadas de A2 con relación a esa base usual? Lo mismo. Los propios elementos de la matriz colocados como vectores en R4. ¿Y cuál es el vector de coordenadas de A3 con relación a la base usual S? Y se escribe de esta manera. Es los propios elementos de la matriz A3 colocados como vectores en R4. Entonces acá tengo los vectores de coordenadas de cada una de estas matrices con relación a esta base. Eso es importante que sepamos hacer y sepamos interpretar. ¿Qué hemos hecho? Hemos pasado de este espacio, del espacio vectorial de las matrices de 2×2 a R4. Me olvido del problema original, me olvido de estas matrices de 2×2, de acá arriba, y me concentro ahora en la base y la dimensión del subespacio generado por estos vectores. Pero estos vectores pertenecen a R4 y es lo que hemos hecho en el ejemplo 1. ¿Qué hago? Coloco esos vectores en una matriz, como filas de una matriz, que es lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Colocamos estos vectores en esta matriz. Llevamos a la forma escalonada. ¿Cuál va a ser la dimensión? El número de filas no nulas. ¿Y cuál va a ser la base? Ahí debemos tener cuidado. Cuando estamos dando la respuesta, debo volver al espacio original. No voy a decir que la base de este subespacio generado por matrices de 2×2, la base va a ser vectores en R4. Imposible. No voy a colocar este como vector de R4. ¿Qué tengo que colocar como una matriz? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo de este espacio vectorial al espacio vectorial de las matrices de 2×2. Como este es un vector de coordenadas, ¿cuál sería la matriz correspondiente a ese vector de coordenadas?
1 menos 3, 2, 5. Todo esto escrito como una matriz de 2 por 2. ¿Y cuál sería el segundo vector de la base? Estos componentes escritas como vector. Y ahí tenemos la dimensión de W es igual a 2 y la base está formada por esos dos vectores que son dos matrices. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tengo la base y la dimensión del subespacio generado por ese conjunto de vectores. Este conjunto de vectores genera un subespacio. Su base y dimensión ya lo tengo. La dimensión es 2 y la base son esos dos vectores que acabamos de escribir. W sub 1 y W sub 2. Independiente de que si se ha entendido o no, si no lo van a entender ahora con los ejemplos que van a hacer ustedes o que vamos a proponer, ya sabemos qué debo hacer en el ejemplo 1 y qué debo hacer en el ejemplo 2. En el ejemplo 1 aplico directamente el teorema número 7. ¿Por qué? Porque son vectores en Rn. En el ejemplo 2, ¿qué debo hacer? Pasar del espacio original al espacio isomorfo y trabajar de la misma forma que en el ejemplo 1. Vamos al siguiente ejercicio. Y acá tenemos que queremos encontrar la base y la dimensión del subespacio generado por estos tres vectores, B1, B2 y B3. Y esos vectores pertenecen a R3. O sea que en forma directa voy a aplicar el teorema 7. ¿Cómo? Coloco este primer vector como fila de esta matriz, el segundo vector como segunda fila y el tercero como tercera fila. Llevo esa matriz a la forma escalonada y ahí tengo la matriz en la forma escalonada. ¿Cuál va a ser la base de este subespacio generado por estos vectores? Este vector que llamamos W sub 1 y este vector que llamamos W sub 2. W sub 1, 1, 2, 3, W sub 2, 0, 1, 2. Como esta fila se ha anulado, no lo tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta las filas no nulas. Entonces, ¿cuál es la dimensión? 2. Hay dos filas no nulas y la base es. ¿Qué hemos hecho? Aplicar directamente el teorema número 7. ¿Por qué? Porque eran vectores en R3. Pero, ¿qué ocurre ahora en el segundo ejemplo? Yo quiero encontrar la base y la dimensión del subespacio generado por polinomios. P1, P2 y P3. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pasar de este espacio a su espacio isomorfo. ¿Cuál es el espacio isomorfo de P2? Es R3. Y para pasar de este espacio a este espacio, ¿qué necesitamos? La base usual de P2. ¿Qué encuentro ahora? El vector de coordenadas de P1 con relación a esa base usual, que me daría 1, 2, 3. El vector de coordenadas de P2 con relación a esa base usual, que me daría 1, 1, 1. Y el vector de coordenadas de P3 con relación a la base usual, que me daría 0, 1, 2. Me olvido de estos polinomios y me concentro en estos vectores que son vectores en R3. Y mi pregunta sería, ¿cuál es la base y la dimensión del subespacio generado por estos vectores? Coloco los vectores en una matriz, llevo a la forma escalonada y llevo a la forma escalonada y encuentro que hay dos filas no nulas, la dimensión es 2. Y estas dos filas no nulas van a ser la base, pero cuidado. ¿Qué debo hacer acá? Volver al espacio original. No voy a dar como base vectores en R3, voy a dar polinomios en P2. ¿Y qué hago? Este vector de coordenadas lo convierto en polinomio. 1 más 2x más 3x al cuadrado. Y este convertido en polinomio, x más 2x al cuadrado. Y tenemos que estos dos vectores forman la base del subespacio generado por S y la dimensión es 2. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de cada caso. Cómo encontrar la base y la dimensión de subespacios generados por conjuntos no vacíos. Cuando son vectores en Rn, ¿qué hacemos? Y cuando no son vectores en Rn, ¿qué debemos hacer? Seguimos. Nosotros hemos dicho que los subespacios no siempre están definidos por un conjunto no vacío de vectores. También podemos definir un subespacio bajo condiciones. Y cuando definimos bajo condiciones, ya no puedo aplicar el teorema 7. Y eso es lo que decimos acá. Cuando un subespacio está definido bajo condiciones, no se puede aplicar el teorema 7. En estos casos se debe aplicar el teorema 8, tal como se ve en los siguientes ejemplos. ¿Qué me dice el teorema 8? El teorema 8 me dice textualmente de que en un sistema homogéneo, el conjunto solución, que es un conjunto o un conjunto de Rn, forma un espacio solución. Eso podemos demostrar. O sea que el conjunto solución de un sistema homogéneo no es un conjunto cualquiera, es un espacio solución. Y si es un espacio, tiene dimensión.
¿Cuál va a ser la dimensión de ese espacio de solución? N-C, cosa que sabemos hacer. ¿Y cómo encuentro la base de ese espacio de solución? Con estas N-C de variables libres, le aplicamos sobre ellas el criterio de base usual. Es decir, le damos valores a las libres bajo un criterio que es el criterio de base usual y calculamos las dependientes. Y de esa manera encontramos la base y la dimensión del espacio solución de este sistema homogéneo. O sea que en el teorema 8 estamos hablando que todo sistema homogéneo tiene una base y tiene una dimensión. Y estamos hablando de que el espacio solución es el que nos va a permitir calcular esa base y esa dimensión. Entonces acá tenemos un ejemplo, en el ejemplo 3, exactamente de la aplicación del teorema 8. No tiene nada que ver todavía con subespacios. O sea, con subespacios definidos bajo condiciones. Acá estamos con un sistema homogéneo. Y me dice, determinar una base y la dimensión del espacio solución de este sistema de ecuaciones homogéneas. Acabamos de decir en el teorema 8 que un sistema homogéneo no tiene una solución, tiene un espacio solución. ¿Qué quiero encontrar? La base y la dimensión de ese espacio solución. ¿Qué hacemos? Colocamos la matriz de coeficientes y aplicamos el método de Gauss para encontrar la solución de este sistema. Eso ya sabemos hacer. Resolver un sistema homogéneo es solamente colocar la matriz de coeficientes, llevar a la forma escalonada. Determinamos ahí cuánto vale n y cuánto vale r. Nosotros vemos que n es igual a 5 en este caso porque son 5 incógnitas y r es igual a 2 porque hay 2 filas no nulas. Por lo tanto, n menos r es igual a 3. ¿Qué significa 3? Que hay 3 variables libres. Hasta ahí sabíamos. ¿Cuáles son las libres en función de las cuales voy a resolver el sistema? Las libres son siempre aquellas que no corresponden a ningún elemento distinguido. Este es un elemento distinguido, por lo tanto no puede ser libre. Este es un elemento distinguido, por lo tanto no puede ser libre. ¿Quiénes no pueden ser libres? X y Z. ¿Quiénes van a ser libres? Y, T y S. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Resolvemos Z en función de T y S. Despejamos de acá Z en función de T y S. Y resolvemos X en función de lo mismo, de T y S. Entonces, como nosotros ya tenemos acá, Z va a ser igual a menos T más menos S y Y va a ser X igual a Y más T más 2S. Ahí tenemos las dos variables dependientes y las variables independientes que son las que acabamos de mencionar. ¿Qué voy a hacer para encontrar la base de este espacio solución? Sobre las variables libres, ¿cuáles son las libres? Ya hemos visto. Las libres son Y, T y S. Sobre esas variables libres aplicamos el criterio de base usual. ¿Y qué es el criterio de base usual? A la primera variable libre le damos el valor de 1 y a las otras dos le damos el valor de 0. Con estos tres valores calculamos en este sistema equivalente cuánto vale Z. Si T vale 0 y S vale 0, Z vale 0. Ahí está la variable dependiente calculada, Z igual a 0. Y con esos cuatro valores, Y igual a 1, T igual a 0, S igual a 0 y Z igual a 0, calculamos cuánto vale X. Y si hacen el cálculo, les va a dar 1. Ya tengo todos los elementos que van a formar el primer vector de la base. ¿Y qué tendríamos? Si ustedes analizan el vector genérico que nosotros estamos analizando de R5, está ordenado de esta manera. X, Y, Z, T y S. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Solamente copiar. X vale 1, está ahí. Y vale 1, está ahí. Y el resto vale 0. Ese es el primer vector de la base. El segundo vector de la base, X igual a 1, copiamos. Z igual a menos 1, copiamos. Luego, ¿qué tenemos? Las variables libres, 0, 1, 0, que colocamos acá, y ese es el segundo vector de la base. El tercer vector de la base, ¿cómo lo encuentro? La primera variable libre igual a 0, la segunda igual a 0, y la tercera igual a 1. Con estos valores reemplazados en estas ecuaciones, calculamos cuánto vale X y cuánto vale Z. Sabiendo cuánto vale X y cuánto vale Z, tengo las componentes de este vector que forma la base del espacio solución. Entonces, el espacio solución tiene dimensión 3 y esta es la base.
¿Y por qué son vectores en L4? Porque el sistema que tenemos es un sistema de 4 incógnitos. El sistema que tenemos es un sistema de 4 incógnitos. Vamos ahora a tomar ese ejemplo, exactamente el mismo, pero para ver cómo resolvemos cuando estamos con un subespacio definido bajo condiciones. Y tenemos de la siguiente forma. Dice el ejemplo 4, que sea W un subespacio de R5 tal que, fíjense, yo tengo acá vectores de R5, X, Y, Z, T y S, es un vector de R5. Y sabemos que para que un vector pertenezca a W debe cumplir con esta condición, con esta condición y con esta condición. O sea, de la primera condición, si ustedes se fijan, de la primera condición, si ustedes se fijan, yo puedo pasar X o estos tres a este lado. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos X, vamos a darle un poco más de... Tendríamos X menos Y más Z más S igual a 0. Voy a llamar S de esta otra forma que estoy más acostumbrado. Entonces tenemos X menos Y más Z más S. Hemos pasado todo esto al primer miembro igual a 0. La primera ecuación. La segunda ecuación. De acá, ¿qué hacemos? Y pasamos a este lado. Y tendríamos X más 2Z más T. Ordenemos, ya que estamos haciendo eso, ordenemos. Y ordenando tendríamos que esa ecuación va a ser X menos Y más 2Z más T más 2S. Y la última ecuación, que no hay que hacer nada, es solamente copiar, Z más T Z más T más S igual a 0. Entonces, ¿qué hago ahora? Estas tres ecuaciones ya ordenadas adecuadamente con el término independiente que es, perdón, el término sin independiente que es 0. ¿Qué tenemos? Esta primera condición es esta primera ecuación del sistema homogéneo. Esta segunda condición, acá me olvidé igual a 0. Esta segunda condición es la segunda ecuación. Y la tercera condición, ahí tenemos las tres ecuaciones que forman este sistema homogéneo. Ahora nosotros sabemos que si tengo un sistema homogéneo, ese sistema homogéneo tiene un espacio solución. Y decimos que el espacio solución de este sistema homogéneo va a ser igual a W. O sea que el espacio solución, y voy a escribir acá eso para que quede bien claro, el espacio solución ¿de quién? De ese sistema es igual a W. Entonces, si yo quiero encontrar la base y la dimensión de W, ¿qué voy a encontrar? La base y la dimensión de este espacio solución. Por lo tanto, el espacio solución de este sistema homogéneo será el propio W. Eso es lo que estamos diciendo acá arriba. Y una base y la dimensión de W se determina encontrando una base y la dimensión del espacio solución de este sistema homogéneo. Esta tarea fue realizada en el ejemplo anterior y efectivamente en el ejemplo anterior determinamos cuál era la base y cuál era la dimensión
del espacio solución. Solo que en este caso, esa dimensión y esa base van a ser la dimensión y la base de W. Y es lo que copiamos acá. La dimensión de W va a ser igual a 3 y la dimensión va a ser ese conjunto de vectores que tenemos. Entonces, de esa manera nosotros resolvemos este ejemplo y espero que no haya ninguna duda. Tenemos un otro ejemplo que es mucho más sencillo porque no tenemos tantas condiciones como arriba. Y acá tengo yo W, es un conjunto de matrices de 2 por 2, tales que estas dos condiciones se cumplen. O sea que en otras palabras, para que un vector pertenezca a W, debe cumplir esta condición y esta condición. Con las condiciones formamos un sistema. Fíjense, W es un subespacio del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2, perfecto. Por lo tanto, la dimensión de W va a ser menor o igual que 4. Todo eso del teorema número 6 acá. Con las condiciones se forma un sistema homogéneo. ¿Y cuál sería el sistema homogéneo? A más B más C igual a 0, la primera ecuación, y C más D igual a 0, la segunda ecuación. Siempre estas ecuaciones a veces pueden estar incompletas. Completen, eso no se olviden. A veces por no completar nos equivocamos la dimensión. ¿Y qué digo al completar? Yo tengo una matriz genérica de 2 por 2, hay cuatro coeficientes, A, B, C y D. Y a veces en las condiciones solamente colocamos 2 o 3. En este caso, como en la segunda está D, no va a haber problema. Pero muchas veces nos equivocamos y colocamos solamente las que están aquí en las condiciones y a veces no están todos esos elementos. Entonces, ¿qué tengo acá? La primera ecuación, A más B más C igual a 0. La segunda, C más D igual a 0. Y este es mi sistema homogéneo cuyo espacio solución va a ser el propio W. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar la base y la dimensión de este espacio solución. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos en una matriz de coeficientes todos los coeficientes de ese sistema. Y fíjense, aquí he completado. 1, 1, 1 y no tengo D más 0D. 0. 0, 0, 1, 1. La matriz está en la forma escalonada, no hay que hacer ninguna operación. Si está en la forma escalonada, puedo determinar cuánto vale N y cuánto vale R. ¿Cuánto vale N? Son 4 incógnitas, A, B, C y D. ¿Cuánto vale R? Vale 2. Entonces, ¿qué tengo? 4 menos 2 me daría dos variables libres. ¿Y cuáles son las variables libres? B y D. ¿Por qué B y D? Porque esta no puede ser libre, ya que corresponde a un elemento distinguido. ¿Y a quién corresponde ese elemento distinguido? A. Esta no puede ser libre, es un elemento distinguido y corresponde a C. Entonces, ¿quién van a ser libres? B y D. Entonces, las libres son B y D. ¿Por qué me interesa hacer eso? Porque sobre estas variables libres voy a aplicar el criterio de base usual. ¿Y cómo aplicamos el criterio de base usual sobre esas libres? La primera variable libre hacemos igual a 1, la otra igual a 0. Estos valores le estamos atribuyendo, siguiendo el criterio de base usual. Con esos valores voy a calcular cuánto valen las dependientes. Fíjense, si D vale 1 y D vale 0, ¿cuánto valdría C? Valdría 0. Y si tengo el valor de estas tres, reemplazo en la primera ecuación, tengo el valor de A. Por lo tanto, ya tengo todos los elementos de la primera matriz que va a ser el primer vector de la base. Menos 1, 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque cuando demos la respuesta tenemos que dar ya en el espacio correspondiente. ¿Qué tengo acá? La B igual a 0 y D igual a 1. ¿Por qué? Porque estoy aplicando el criterio de base usual. La primera variable libre igual a 1, la otra 0. La primera variable igual a 0, la otra 1. Y con esto calculamos cuánto vale C. Y con estos tres valores reemplazadas en la primera ecuación calculamos cuánto vale A. ¿Qué hemos encontrado? Todos los elementos de la segunda matriz o del segundo vector de la base. Entonces, 2 tendría estas componentes y tenemos que la dimensión es 2 y la base son esas dos matrices. ¿Qué hemos encontrado? La base y la dimensión de este subespacio
definido bajo estas condiciones. Eso es importante que entendamos, y repito, es importante que sepamos trabajar. ¿Dudas, preguntas? Voy a bajar un poquito esto. Hoy tenemos ese ejemplo resuelto justamente y hemos encontrado la base y la dimensión de ese espacio. Tenemos un ejemplo más para terminar de lo mismo. Fíjense, tengo W, que es el conjunto de polinomios pertenecientes a P2, pero no son todos los polinomios. ¿Cuáles son? Los que cumplen con esta condición, A más B más C igual a 0. Entonces quiero encontrar la base y la dimensión de este subespacio, que es un subespacio de polinomios. La dimensión va a ser menor o igual que 3, porque la dimensión de P2 es 3. ¿Qué hago? Con la única ecuación, con la única condición que tengo, formo mi sistema. Pero va a ser solamente el propio sistema, va a ser este de acá. La matriz de coeficientes va a ser esta directamente. O sea, ¿qué tengo yo? Que la matriz está en la forma escalonada y directamente diríamos que va a ser la dimensión n menos r. O sea, n vale 3, son 3 incógnitas, r vale 1 porque tenemos una fila no nula. Y si tenemos que n menos r es la dimensión, es decir, el número de variables libres, identifiquemos primero cuáles son las libres. ¿Cuáles van a ser las libres? B y C, porque la A corresponde al elemento distinguido, no puede ser libre. Van a ser libres B y C. Entonces, ¿qué hago? Sobre estas dos que son las libres, le aplico el criterio de base usual. Hago B igual a 1 y C igual a 0 y calculo cuánto vale A. Hago B igual a 0 y C igual a 1 y calculo cuánto vale A. Una vez que hemos hecho esto, estos son los coeficientes del primer vector de la base y estos son los coeficientes del segundo vector de la base. La dimensión de W es igual a 2 y la base son esos dos vectores, W1 y W2. Y con esto nosotros encerramos hoy día el avance. La próxima clase vamos a ver lo último que nos falta que va a ser justamente sumas, intersección y sumas directas. Ese tema es el que nos estaría faltando a todos los grupos. Hoy día quedamos acá, el día viernes terminamos la materia y el examen de toda esta unidad va a ser el día lunes. Ya he marcado con todos y marco también con ustedes para que no haya dudas. Entonces tenemos que el lunes 5 de octubre va a ser el segundo parcial. ¿Y de qué va a ser el segundo parcial? De vectores, geometría vectorial y espacios vectoriales. Vectores, geometría vectorial y espacios vectoriales. ¿Cuándo? El día 5 en horario de clase. Entonces, por favor, prepárense para ese segundo parcial. Ya tienen ustedes el primero, tienen la primera nota, van a tener la segunda. Y no se olviden que a esas notas también se les aumenta
todos los exámenes parciales que han rendido ustedes en forma individual de cada unidad. Y el promedio de todos ellos constituye justamente la nota parcial, que va a ser calculada después con el examen final que vamos a dar. Entonces, por favor, no se descuiden de la parte del acompañamiento de la materia, que a veces algunos no están acompañando y no están haciendo los cuestionarios de cada unidad, y esos son importantes. No vaya a ser que después estén bajando su nota por nada más, siendo que esos son temas bastante sencillos. Quedamos hoy por acá.